¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Bujía, el podcast en el que cada semana te voy a platicar de temas relacionados con cultura y mecánica automotriz. Y esta semana vamos a hablar, en este segundo episodio, te voy a platicar de un tema un poquito menos técnico como el de la semana pasada, aunque parece que tuvo buena recepción. Como vamos a cumplir el trato que teníamos de que vamos a hablar una semana de un tema mecánico y el resto de las semanas vamos a hablar un poquito de cultura, de deporte automotriz. Así es que esta semana, en este segundo episodio, como ya viste en el título del video o del audio, vamos a hablar del tuning, el origen del tuneo, del tuning o como lo conozcas en tu país o en tu región, es de lo que vamos a hablar hoy, porque el concepto que muchos tienen no es el correcto del tuning. Vamos a empezar de una vez. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, en Instagram, porque nada más es la única que tenemos. Que nos sigan como Conexión Bujía Podcast en Instagram, donde les estaré subiendo los show notes de cada episodio. Y también sigan la página Wami Guajuapan, donde pues no nada más subo las novedades de este podcast, sino del podcast de Pelufans y de todo lo relacionado con lo que hacemos en Wami Media Productions. Y hablando de Wami Media Productions, también les recuerdo que está el canal de YouTube, donde pueden ver lo que escuchan en plataforma de audio de este podcast y de su podcast hermano mayor, que es el podcast de Pelufans. Así es que, pues ahí está la invitación de a dónde pueden seguir todo lo que publicamos para ustedes. Pero bueno, vamos a entrar en materia rápidamente en la cuestión de qué es el tuneo o el origen del tuning, que es muy famoso hoy en día. El término tuning viene del inglés to tune, sí está bien dicho en la pronunciación en inglés, sí, es que me falla la pronunciación. Este se traduce como afinar o ajustar. El origen de esta práctica viene es un poco imprecisa, debido a que no hay una clara evidencia de cuándo fue que se empezó a practicar. Pero básicamente, como nos lo dice su nombre, to tune o afinar, se trataba generalmente sucedía en los motores a carburador. Actualmente tenemos motores de inyección electrónica que en aquel momento era un carburador, del cual tendremos un episodio porque hay mucha ciencia detrás del funcionamiento de este dispositivo, pero pues de fábrica los vehículos vienen con una afinación que hace que gastes la suficiente gasolina y que tenga el suficiente consumo o cogenere la potencia necesaria para que mueva tu vehículo. Sí, y lo que hacían cuando empezaban a afinar esto, lo hacían moviendo o cambiando espreas del carburador, lo que hacía que entrara más combustible y eso hacía que la respuesta del motor fuera un poquito mejor. No había un aumento en caballaje, pero sí se entregaba un poquito mejor la potencia, debido a esta modificación que se hacía. Y vamos, la raíz o la base del tuning es eso, el modificar la entrada de aire y de combustible al motor. En el episodio pasado les platicaba yo que entra al motor, bueno, a los cilindros del motor, entra mezcla de aire con combustible, lo cual genera la explosión. Bueno, entre más aire con gasolina entre, bien proporcionada la mezcla, vamos a encontrar que la explosión va a ser mejor y va a generar un poquito de mayor respuesta al motor a la hora de pisarle el acelerador. Esto vamos, es el origen del tuning. Poco a poco, esto fue pasando a modificar, sí, sí, ok. Esto pasó a modificar piezas del motor que se hacían de manera casera y hacían que se ganara también potencia, se modificaba la apertura de las válvulas, se modificaba el material con el que se hacían los pistones y disculpen si se ve un poquito el que tiembla la cámara, vamos a seguir grabando.
Eso es para los que nos están viendo en YouTube. Bueno, como les decía, se empezaron a hacer, sobre todo en Estados Unidos, que es como que donde vemos más claro la cultura del tuning, o al menos aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, vemos más clara cómo fue creciendo el tuning debido a la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y es donde se empezó a generar este tipo de modificaciones, donde se iban fabricando piezas para los motores, eran de manera artesanal, no había una producción en serie, entonces cada garage, cada taller hacía, si quería mejorar un vehículo, pues le daba las características que necesitaba para que se entregara mejor la potencia. Como les digo, se modificaban árboles de levas, cigüeñales, múltiples de admisión, múltiples de escape y también se modificaba el carburador. Esto es a inicios de la producción de los vehículos por allá de los 1900. Por otro lado, se dice que no fue hasta que los 60s o 70s, cuando en Alemania se verían también los primeros pasos de modificar a vehículos. Obviamente, para entonces en Europa ya se empezaban a correr grandes premios que ya tenían como base vehículos de competencia. Entonces, lo que sucedió fue que algunos dueños querían copiar esas particularidades de los vehículos de carreras en los vehículos de calle. Pero bueno, el origen del tuning puede ser, se lo atribuyamos a Estados Unidos, como ahorita vamos a platicar por qué yo creo que en Estados Unidos surge, o se lo podemos atribuir a los europeos, pero lo que buscaban de inicio era tener más potencia para algún tipo de uso que se le daba al vehículo. Entonces, lo que querían era de recibir más potencia y lo que hacían era modificar algún aspecto del motor para que les entregara mejor potencia dependiendo de sus necesidades. Em, bueno, también eso, parte de modificar era para resaltar, ¿no? Sabemos que los vehículos salen todos iguales de una línea de producción y cuando tú tienes un coche, quieres que no se vea como los demás, quieres que resalte. Entonces, parte de eso mismo era modificar al vehículo para que los que te vieran, se dieran cuenta de que tú eras diferente a todos los del montón, ¿no? También para hablar un poco del origen del tuning, nos lleva al origen no, al tiempo de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Esto se dio entre el 1920 y 1933, en la cual para los que no sepan, fue un tiempo de ley seca en muchos estados, o creo que en todo Estados Unidos, lo que generó como cada prohibición en todo el mundo que hubieran personas que empezaron a generar una demanda de un producto prohibido y había personas que de manera ilegal proveían ese producto. Entonces, resulta que Henry Ford empezó a darle a la policía Fords modelo T que alcanzaban la magnífica velocidad de 72 kilómetros por hora, lo cual los convertía en los vehículos más veloces en Estados Unidos en aquella época. Entonces, los demás vehículos que ya también existían en línea de producción no tenían la suficiente potencia ni alcanzaban esa velocidad punta, lo que hizo que los dueños, o vamos, los contrabandistas, que eran los que movían el alcohol en sus vehículos, le modificaran a su vehículo para que éste alcanzara más velocidad y que pudieran dejar atrás a los que eran los reyes en ese momento, que era el Ford Modelo T. Llegando a alcanzar velocidades de 120 hasta 150 kilómetros por hora. Em, ahora, si tú eras un contrabandista de alcohol, pues tú tenías a tu vehículo optimizado para correr a altas velocidades, eras un buen piloto porque les tocaba aprender a manejar de noche en caminos no trazados para que no fueran detectados por la policía. Entonces eso los hacía volverse más competitivos porque querían ser cada vez más rápidos. Entonces, al empezar a encontrarse con otros colegas, por decirlo de alguna forma, que se habían dedicado, que se dedicaban a lo mismo, los
los hacía que naciera esa necesidad de demostrar que ellos eran mejores que sus compañeros. Entonces se empezaron a juntar en lugares donde competir. Generalmente los lugares donde más se competía era a la orilla del mar, en las planicies, en algunas planicies cerca del mar, donde tenían toda la potencia, bueno, no toda la potencia, sino tenían el aire completamente lleno de oxígeno por la cuestión de estar a nivel del mar. Em, a lo mejor estoy dando datos incompletos, pero descubrí en esta investigación que este es un tema que nos da para un capítulo completo, el origen de NASCAR, porque nació de eso, de contrabandistas que tenían sus coches bien preparados y que de las buenas a primeras dijeron, pues yo corro más rápido que tú, y el otro le dijo, no, sabes que yo corro más rápido que tú. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a correr. Y fue que empezaron a generar estas carreras que al inicio eran un tanto ilegales, pero con el tiempo se fueron legalizando cuando se creó la Asociación Nacional de Hot Rods. Esa nació en 1951. Y esta fue pues la precursora de NASCAR, la actual competición más importante en Estados Unidos. Ahora, también después de la Segunda Guerra Mundial, muchos veteranos de guerra regresaron a Estados Unidos. Ustedes se podrán imaginar el trauma que traían por haber vivido lo que vivieron en la guerra. Entonces esa necesidad de adrenalina, esa necesidad de descargar toda pues todo eso que traían, los hizo también empezar a modificar sus vehículos y a salir a correr. También ahí nace las carreras de cuarto de milla o de drag, que se corren en línea recta. Y era básicamente lo mismo, tomar un vehículo que salió de stock, generalmente vehículos con motores V8, y se les empezaba a modificar, se les mejoraba para que pudieran correr más rápido. Y de nuevo, empezaron siendo competencias ilegales de noche, ya fuera en una carretera abandonada, o las primeras se dieron por aquí tengo el nombre de la base aérea de Galeta en California, donde fueron las primeras carreras de este tipo, de cuarto de milla. De nuevo, este es un tema que da para hablar por completo de un tema por completamente en un episodio, así es que todo esto es una pasadita porque em, no es por otra cosa, sino porque quiero irles dando la introducción de lo que es esto, de lo que es el tuning, ¿no? No me quiero meter en hablarles ya técnicamente, porque de entrada son muchos estilos de tuning. El tuning ha generado muchas competiciones y muchos estilos muy importantes que valdría la pena revisarlos un episodio por tema, a lo mejor con episodios largos, donde vamos a estar hablando de toda la información que hay alrededor de esto. Pero bueno, em, ahora, no solo se concentró en Estados Unidos, porque básicamente Estados Unidos es pues es la cuna del automovilismo, debido a que pues fue en Estados Unidos donde se empezó a generar la industria automotriz. Entonces, incluso los americanos como que se sienten un poquito con ese derecho de, pues los vehículos que se construían en Michigan, en Detroit, pues eran propiedad de ellos culturalmente, entonces ellos le hacían y les deshacían. Pero surgen industrias automotrices a lo largo del mundo, y una de las más importantes es en Japón. Sabemos que en Japón pues tenemos importantes marcas como lo es Nissan, Toyota, Subaru. Tenemos Nissan, Toyota, Subaru, Honda. Tenemos ay, se me está yendo, bueno, Suzuki. Y si me acuerdo de otra, ahorita se las digo. Pero es en 1987 cuando llega Tsuchiya, Keiichi Tsuchiya, o mejor conocido como el DK o el Drift King. Si ustedes vieron Rápidos y Furiosos Reto Tokio, se acordarán que al personaje de Takashi se le llamaba el Rey del Drift o el DK. Bueno, pues ese personaje realmente existe y es este famoso Keiichi Tsuchiya, que en 1980 en el 87 publicó
de, publicó un video donde a bordo de su Hachiroku, o mejor conocido como Toyota Corolla 86 o AE86, pues mostró que aprovechando el sobreviraje que el vehículo tenía. ¿Y cuál es el sobreviraje? Cuando los coches colean, ¿no? Cuando tú vas en tu vehículo o bueno, no cuando vas tú en tu vehículo, porque es muy inseguro. ¿Has visto Tokyo Drift? Quiero pensar, o has visto que en las películas los vehículos derrapan. Ese movimiento, en teoría, no debería de existir en un vehículo, porque eso se llama sobreviraje. Y eso habla de que el vehículo pierde su estabilidad en la curva y eso puede provocar un accidente. Pero, de nuevo, el coche fue creado como una herramienta para movernos de un punto A a un punto B. Pero son personas como este señor, el rey del drift, que tomaron este instrumento que nada más servía para moverse de un lugar a otro. Aprovecharon este defecto de que el vehículo perdía tracción en las ruedas traseras, se deslizaba y empezaron a controlar este movimiento para entrar a las curvas y que se viera espectacular. Pronto esta práctica se empezó a hacer muy popular en Japón y no nada más en Japón, en todo el mundo, pero en Japón lo perfeccionaron porque se aprovecharon de las carreras de paso de montaña que son carreteras muy sinuosas y que tienen muchas curvas. Entonces ahí se empezó a practicar este tipo de actividad que es el drift o touge, si no me equivoco, como es que le llaman los japoneses. Em, Obviamente, esto pues marcó cultura, marcó a toda una generación en cuestión de cultura en Japón. Tenemos al menos el más famoso de los animes que viene de un manga también que se llama Initial D, que trata de todo este tema de el drift en este tipo de pasos de montaña. Incluso si ustedes ven Tokyo Drift, no es tan precisa porque en Japón se corren en las montañas, no se corre en un estacionamiento. En palabras del dios de los autos, pues dentro de un estacionamiento el rugir de sus motores sería ensordecedor y no sería nada agradable estar viendo una carrera en un lugar donde el ruido se encierra. Sobre todo que esos vehículos pues generan mucho ruido. Pero bueno, antes de pasar con la saga de películas estrella que puso en el mainstream al tuning, les quiero hablar de algunos de los más populares estilos de tuning que tenemos actualmente. Esta lista que les voy a leer sale de el sitio oficial de Motor Pasión, así es que pues alguien lo escribió, no es del todo, hay más estilos, yo sé que no va a faltar quien me diga, se están pasando este estilo es más importante, pero hay unos que vale la pena resaltar de esta lista. En primer lugar, y no van en orden de importancia, el primero de ellos es el Hot Rod. Son vehículos americanos, los cuales se les modifica, lo que les decíamos, se puede hacer swap de motor, se puede modificar suspensión, se puede modificar inyección. Total de que lo que quieres es mayor potencia y generalmente sucede en motores, bueno, en vehículos americanos. Tenemos el racing, que son vehículos que ya están orientados hacia el rally o hacia las carreras en pista, que son vehículos de calle, un vehículo que puedes ir a comprar en un concesionario y que lo tomas, lo modificas para aprovechar bueno, no para aprovechar, sino para sacarle todo su potencial y ya sea meterlo como les digo, a rallies o a carreras en pista. De ahí tenemos el JDM, que es el ¿cómo se llama? Es el estilo que predomina en Japón y que es generalmente hecho sobre vehículos del mercado japonés. De hecho, de eso quiere decir JDM. J- a ver si lo tengo aquí a la mano. Es se, se lo que hacen con el JDM son que modifican vehículos exclusivamente de marcas japonesas, como lo que les decía yo ahorita, ¿no? Dice JDM significa Japanese Domestic Market. Así es, mercado doméstico japonés. Eso quiere decir JDM y se toman, como les dije, Nissan, Toyota, Subaru, Honda.
Este, se me está pasando la marca de los motores rotativos, que es Mazda. No, pero no es Mazda. Ahí lo debo de tener. El verde no lo tengo, no lo tengo. Em, Creo que sí lo tengo aquí. No, no lo tengo. Un RX, bueno, el RX-7, que es aquí sí, aquí tengo la supercarretera de la información. Aquí puedo sacar la info, que Mitsubishi también es una de las marcas, japonesas más importantes, se me estaba pasando. Pero como les digo, el JDM es el más famoso actualmente y es Mazda, sí, como les decía, es Mazda. Es uno de los estilos más importantes de tuning actualmente. Se tiene mucho reconocimiento a nivel mundial y lo hicieron famoso en Reto Tokio precisamente. Y pues son vehículos exclusivamente japoneses. Tenemos importados, que esto es más en Estados Unidos, que aplica pues tomar vehículos japoneses, pero también entran vehículos alemanes, vehículos también coreanos o vehículos ingleses, ¿no? Siempre y cuando sean vehículos de fuera de Estados Unidos, aplica para este estilo de modificación o de tuning. Lowrider, pues todos hemos visto los vehículos lowrider, que son estos vehículos que se hacen más más pegado a la frontera sur de Estados Unidos, que son estas suspensiones de aire que hacen que el vehículo suba y baje. Hay unas cuestiones muy extremas donde el vehículo salta o algunas que nada más es donde el vehículo estacionado se mantiene al ras de piso y cuando lo manejas se mantiene a una altura donde no raspe. Son vehículos que también son vehículos americanos de lujo que se le ponen ruedas pequeñas, bueno, rines pequeños de rayos con ruedas no tan altas y pues con algunos esquemas de pintura muy bonitos, muchos hechos a mano. La verdad, te puede o no gustar el lowrider vamos, por la cultura que hay alrededor de él, pero son trabajos de pintura muy bonitos. El DV o DUV, que sí no me gusta mucho, que digamos, que es muy similar pareciera muy similar al lowrider, pero es tomar un vehículo, el que sea, desde camionetas como vehículos sedanes, le pones rines muy grandes, muy grandes, sí, y tomas llantas de perfil muy bajo. mm, en algunas ocasiones les levantas un poquito la suspensión y es un poco desproporcionada la rueda ¿cómo se llama? Tampoco tengo uno de esos. Es como el todoterreno que tengo por acá. No, no está. Ah, sí, quizá. Es como este todoterreno que tenemos acá arriba. No sé si se ve en cámara, no se ve, ¿verdad? A ver si lo puedes enfocar. De todas maneras, vamos a subir una foto es como este todoterreno. Obviamente, este Hot Wheel que tengo aquí es un todoterreno. Ese no, esos vehículos del DUF o el DV no son todoterreno. Son vehículos que nada más se les ponen ruedotas grandotas para que, pues no sé. El Rat Rod, que son vehículos, ahí también entra el vehículo que quieras y generalmente se le da una modificación a la carrocería para que se vea vieja, para que se vea oxidada. Em, También los interiores que se vean rústicos, pero pues los motores bien preparados, suspensiones bien hechas. Vamos, que se vea que se está cayendo a cachos, pero que no se le caiga ni una laminita de óxido. Y tenemos los high-tech, que pues estos ya son un poquito más de exhibición. Estos vas a encontrar pantallas, luces de neón, actualmente luces LED, vas a encontrar bocinas, vas a encontrar consolas de videojuegos, vas a encontrar luces, así es que pues son como una discoteca andante, ¿no? Y generalmente son para exhibición, muchos de ellos ni siquiera se pueden manejar. Extreme, en la clasificación que encontré, pues es Extreme, diseños extravagantes que pues pueden ser faldones muy grandotes, tuberías de escapes sumamente grandes, ruedas con picos, luces por todos lados. De hecho, hay un estilo en Japón que también retoma esto y en Japón se hacen bonitos esos vehículos, generalmente son vehículos de carga pero sí son diseños sumamente extravagantes y pues entra dentro del Extreme para los americanos. Y finalmente el Custom, que es lo más básico, ¿no? Personalizas un poco la pintura,
modifica ruedas. Son las modificaciones menores, son las que tú le haces a tu vehículo en cuanto entra a tu casa, sin ningún tipo de intención deportiva, sin ningún tipo de intención de resaltar alguna aptitud de tu vehículo. O sea, no quieres que corra más, no quieres que derrape, no nada, simplemente que se vea diferente a los demás. Eso es una customización o personalización. Pero bueno, 2001. Acá teníamos un año de habernos salvado ¿cómo se llamaba el desastre que iba a hacer con las computadoras? ¿Tú, Lupita, te acuerdas? ¿De cuál? El que iba a ser en el 2000. Ah, del cambio de... Ajá, pero ¿te acuerdas cómo se iba a llamar ese fenómeno? Espérate, te lo investigo. Bueno, llevábamos un año de habernos salvado del fin del mundo como nos lo habían, nos habían dicho que iba a suceder. Y se estrena en cines, distribuida por Universal Pictures, protagonizada por Paul Walker y Vin Diesel, Rápidos y Furiosos. Una película que pues sacó de las sombras a toda esa cultura automotriz, que la llevó al foco de la cultura y y pues llevando a los entusiastas a querer hacer sus vehículos propios para que se parecieran al de cualquiera de los vehículos que se veían en esa película. Em, Personalmente, creo que esta película, por esta película muchos decidimos dedicarnos a la mecánica o ser entusiastas de la mecánica. Y creo que son joyas de cinematográficas que lo único que nos brindan es ¿El eh, error de milenio? el error del milenio. No, tiene otro nombre. ¿El Y2K? Y2K, J2, Y... JTK, JTK, J2K. Bueno, el J2K dijiste. No, Y2K. Y2K. Ok, ese era el desastre que nos íbamos a morir en el 2000 y no sucedió. Ah, Entonces, pues nos puso el Y2K. Ajá, ok. Bueno, no me acuerdo. Toma. Como les decía yo, esta película lo que nos hizo, volvemos al punto, nos puso a los entusiastas, nos dio armas para decir: quiero que mi carro se vea como el de Brian, quiero que mi coche se vea como el de Letty, quiero que mi coche se vea como el de Vin Diesel, o bueno, como el de Toretto. Esto vemos muchos vehículos, herencia nuevamente del JDM japonés, que entra dentro de la clasificación que les leía yo ahorita, entra dentro de la clasificación de los importados. Debido a que vemos muchos vehículos que no son americanos. Tenemos al Toyota Supra, tenemos al Mitsubishi Eclipse, tenemos por ahí un Nissan Silvia, tenemos un Jetta, un Volkswagen Jetta, tenemos un RX-7, y también tenemos un Charger, que es el único vehículo americano que se ve en esta película. Em, ¿Qué hizo Rápidos y Furiosos así, sin spoilear el episodio que vamos a dedicarle a esta saga? Pues nos mostró cómo en teoría es el mundo de las carreras callejeras. Nos mostró cómo pues si tienes ese entusiasmo, puedes crear tu vehículo. Nos mostró que podemos vernos malotes, subidos en un vehículo. Y como les digo, en Estados Unidos la cultura impactó. He leído acerca de personas que tuvieron un vehículo japonés gracias a esta película, que se metieron a la mecánica gracias a esta película, y que nos enseñó también al mundo lo importante que es la cultura automotriz en Estados Unidos. Les reitero el punto. En Estados Unidos es la cuna del automovilismo, si me lo permiten decirlo de esta forma, lo que hizo que em, se hiciera una industria muy importante alrededor de la creación de automóviles, pero no una industria de construcción de cero, sino de construcción de constructores, de a pie, ¿no? De los famosos de los garajes, pues. Por ahí hay uno muy famoso que es el Gas Monkey, que se dedica a esto, a comprar, modificar y vender.
Y como como Gas Monkey Garage, existen muchos que no salen en Discovery, pero que y suponen un movimiento de dinero muy importante en Estados Unidos. Vamos, lo que hacía Toretto de tener a su grupo de mecánicos que hacían los vehículos para competencia es parte del origen que hablamos aquí en el tuning. Entonces, de nuevo, lo que hace Rápidos y Furiosos para el mundo automotriz es ponernos en foco a lo que es la cultura automotriz, enseñarnos cómo es y a invitarnos a que fuéramos partícipes, porque no me van a dejar mentirles. Yo soy de 1991, entonces para el 2001 yo ya tenía 10 años. Me acuerdo que después de Rápidos y Furiosos empezaste a ver vehículos ya aquí en México con pegatinas, con colores extravagantes, con alerones bien grandotes, con ruedas, con sonido de bocinas y también con sonido de escape, porque eso se veía cool y se sigue viendo cool y lo seguimos queriendo hacer. Entonces, vino a revolucionar, ¿no? Fue un hito en la cultura y por eso sí vamos a dedicarle un episodio, no sé si en estas próximas semanas o vamos a esperar un poquito que se suscriba más gente al canal para que no se quede reducido, que se oiga todo lo que podemos comentar de Rápidos y Furiosos. Pero así es, amigos, pues, pues vamos, creo yo que el origen del tuning hace 100 años, porque fue en 1920, estamos en 2020, fue con esas primeras modificaciones por parte de los contrabandistas a sus vehículos, fue el primer paso a lo que actualmente es una cultura bien amplia. Como ya vieron, hay no nada más 10 estilos de modificación, existen muchísimos. Actualmente ya vemos modificación en vehículos todoterreno, en vehículos familiares, en vehículos de uso diario. Incluso ya vemos constructores que hacen go-karts, que ya son vehículos mejorados. También hay modificación en motocicletas. Entonces, hay carreras de tractores que también requieren y necesitan una modificación, un tuneo para que puedan ser lo más veloces que se puedan. Entonces, ¿por qué quise tocar este tema que es un poquito sencillo? Porque es un tema que se platica así como si estuviéramos en una charla, porque tenemos que entender de dónde viene todo lo que nosotros nos gusta y queremos y hacemos, ¿no? Yo sé que me gustaría pensar que me están viendo entusiastas, que me están viendo chicos que son aspirantes a mecánicos. Si ustedes están aquí es un poco por pasión al automovilismo y eso surge gracias a este tipo de acciones que se fueron dando en el pasado y que desembocaron a lo que hoy conocemos. Entonces, pero también es importante conocer que de dónde viene el tuning para que entendamos que cualquier cosa que tú le hagas a tu coche, ya si es una personalización, si es que ya no se vea como su hermano de serie, el que le sigue después y el que le sigue, el que iba antes de él, si no queremos que se vean iguales, si tú le cambias las ruedas, si tú le pones una pegatina, si tú le modificas un poco en la admisión o en lo que sea, en suspensión, ya estás tuneando tu carro y eso es importante que lo conozcamos porque eso también nos puede motivar a seguirlo haciendo y aprender a hacerlo. Así es que, pues ahí está, amigos. Pues me gustaría si que me pongan en comentarios si les gustó este tema y de qué tema les gustaría que hablemos primero. Creo que tenemos mucha tela de dónde hablar. Por ahí me decían que hablemos de motores rotativos, de motores en B, de motores en W, y lo voy a hacer uno por programa, porque cada motor debería tener su episodio donde platiquemos bien sus particularidades. También cuando hablemos de tuning, tenemos que hablar de toda la cultura japonesa, porque si a mí me preguntan, creo que es la que más ha impactado a nivel mundial, pero también tenemos que darle su lugar a NASCAR, por ejemplo, tenemos que darle su lugar a Fórmula Uno que también surgen de esto, a los cuartos de milla, que también se han vuelto una competición muy importante, a los Monster Truck, porque también son parte de la cultura automotriz. Pero bueno, creo que ya no tengo más nada que decirles. No olviden, manejen con precaución. Creo que vamos a empezar a hacer esta campañita de manejen con precaución. Recuerden ocupar
el cinturón de seguridad, ocupen sus direccionales, no ocupan gasolina esas, nada más es cuestión de moverle a la palanquita, va a prender un foco y cuando termines de girar se va a apagar. No te va a gastar gasolina, no va a ocupar el aire acondicionado, nada más va a prender y a destellar el foco. Ocupen y sean responsables al manejar, no tomen y sobre todo por su seguridad, verifiquen que su vehículo se encuentre en óptimas condiciones, que tenga la presión adecuada a sus ruedas, que anden cargando su refacción, sus papeles en regla y sobre todo manejen con ya descansados para que no se vayan a estar durmiendo a medio camino. Así es que muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos la siguiente semana. Esto fue Conexión Bujía.